Es escritor y formador, ganador de múltiples premios literarios nacionales e internacionales. Desde hace más de 2 décadas imparte talleres de escritura creativa en distintas ciudades de España. Nació en Valencia y reside en Cejín, donde nos vamos para charlar con él de su obra, compuesta de 12 novelas, 2 recopilaciones de cuentos y 4 piezas teatrales. Ha publicado 4 manuales de escritura creativa y ha sido clave en la formación de nuevas generaciones de escritores. Sus obras teatrales se han representado en todo el territorio nacional y en países como México, República Dominicana o Ecuador. En el año 2024 se le concedió el galardón de las Letras del Mediterráneo, que premia su trayectoria literaria. Hoy, en Gente de Aquí, conocemos a Vicente Marco. Charlamos con él de literatura, de vida y de humor. Vicente, entre actuaciones que te estamos viendo por la comarca, hace unas semanas estabas en Moratalla, entre talleres, clases, escritura, se va la vida, se va el tiempo, ¿no? Inverso bueno, en todo ello. Se va el tiempo, pero se van cosas que me gustan. Claro. Con lo cual, ya sabes que cuando haces cosas que te gustan, el tiempo todavía se va más. Claro, que de eso hablaremos en el programa de hoy. Premio 2024, si no me equivoco, de las Letras del Mediterráneo, a toda una trayectoria. Y aquí tenemos parte de esa trayectoria. Sí, una parte importante, donde quedan algunos libros, pero claro, es una trayectoria que empieza a los 7 años, porque yo empecé a escribir a los 7 años y desde entonces no he dejado de escribir nunca. He escrito teatro, he escrito novela, he escrito cuento, he escrito ensayos y todo ese tiempo, pues al final algo tengo que haber aprendido, porque si después de todo este tiempo no he aprendido eso, no he aprendido nada de la vida. ¿Qué escribe un niño de 7 años? Pues empecé a escribir novela, que es curioso porque a veces en los talleres una de las cosas que digo es que yo empecé a escribir novela, porque hay muchos profesores de escritura que dicen, pues empieza escribiendo un cuento. A mí eso me parece una soberana estupidez, porque el cuento y la novela son 2 géneros totalmente distintos, y uno puede ser novelista y nacer con espíritu novelista, y otro con espíritu de cuento, de hecho, con espíritu de contador de cuentos. De hecho, las historias muchas veces se distingue lo que es cuento de lo que es novela, porque hay historias que están mejor contadas, la mejor manera de contarlas es una novela y otras la mejor manera es un cuento, ¿no? Entonces uno no tiene por qué aspirar a la novela, que eso es una cosa que yo me doy cuenta con los alumnos, que lo que vienen es con aspiración de novela. Es verdad que las novelas dentro del género de la narrativa es lo que más se vende, pero me parece totalmente absurdo aspirar a la novela, porque ser escritor de cuentos, esto es un mérito grandísimo, ¿no? Y bueno, y de poesía entiendo que también es otro mérito, de poesía de teatro. También. Lo que pasa es que poesía no me pasa tanto. Entre otras cosas, yo la mayor parte de talleres que imparto son de narrativa y de dramaturgia. De vez en cuando, en los talleres de narrativa se me cuela gente que quiere escribir poesía, pero lo habitual es que yo trabaje con narrativa y dramaturgia. ¿Cuál fue la primera novela a los 7 años? ¿Sobre qué iba? Pues a los 7 años empecé a escribir una novela de vaqueros, porque era lo único. Claro. Yo empecé a escribir antes que empecé a tener gusto de leer. Empecé a leer pues varios años después, ¿no? Ahí empecé a encontrar el gusto a las historias que entonces me apasionaron, con 9, 10, 11 años, que ya pues era pues Stevenson, Poe, H.G. Wells. Esas eran las historias que a mí me gustaban entonces, ¿no? Y que me atraparon para la literatura. Pero antes solo podía contar historias que se me ocurrían y mi base era las películas de vaqueros que veía en la tele mi padre pues todos los sábados por la tarde, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la primera frase que escribí era ya de noche cuando yo, Alfred James, me dirigía al poblado de Texas. Eso es lo primero que escribí en mi vida, y a partir de ahí tenía la ilusión cuando llegaba a casa de seguir esa historia que había empezado el día anterior o que había continuado el día anterior. Pero ¿había tradición por la escritura en casa? ¿Hay familiares escritores? Es una historia muy particular, te la voy a contar, porque es algo muy, muy curioso. O sea, yo empecé a escribir porque mi padre siempre, por todos los medios, intentó apartarme de la escritura. Yo creo que nunca habría tenido el prurito este de escribir si él no se hubiese negado de una manera tajante, ¿no? todo el tiempo. Pero bueno, yo iba escribiendo, me lo iba guardando todo. Él quería que yo trabajara en una oficina, esto era su ilusión para ganarme la vida, porque pensaba
que literatura y hambre estaban muy unidas, tampoco se equivocaba demasiado. Y bueno, yo iba escribiendo hasta que llegué a los 30 años y entonces unos amigos vinieron y me enseñaron un recorte de un periódico, creo que era El País, donde había un premio literario. Entonces me presenté lejos de... Yo soy de Valencia, lejos de Valencia, y me dieron el primer premio al cabo del tiempo. Vamos, no me esperaba eso ni de casualidad. De hecho, el día en que me dieron el premio era un día en que unos amigos míos iban a cenar y me habían dicho que si no iba yo a cenar me gastarían una broma. Pues esa noche me llamaron de la radio para decirme que había ganado el primer premio. Yo lo primero que dije por la radio fue Pepe Enrique, que era el nombre de mi amigo más borde. Bueno, el tema es que mi padre, cuando me dieron el premio, acababa de morir. O sea, no vio traducido esto de que a mí me gustaba escribir y podía servir para ganarme la vida, porque el premio era muchísimo dinero, era mucho dinero. Entonces no pudo verlo traducido en lo que él más valoraba, ¿no? Que era el dinero. Y entonces lo curioso es que algunos años después, en la Feria de Madrid, se me acercó un hombre, ahí frotándose las manos, y me dijo: hombre, Vicente Marco, qué gran escritor. Y dije: muchas gracias. Y entonces me dijo: no, tú no, tu padre. Y digo: ¿mi padre? ¿Cómo que mi padre? Sí, tu padre escribió unas obras de teatro fantásticas y tal. Este hombre era hermano de leche de mi padre, decía que escribía teatro, pero que no había seguido escribiendo teatro porque mi abuela se empeñó en que trabajara en una oficina, ¿no? Y entonces eso, claro, cambiaba por completo mi historia, ¿no? Claro. Es una historia que no he sido capaz nunca de contar en el papel, porque no veo la manera de hacerla verosímil. Conforme la cuentas, lo que te iba a preguntar, ¿en qué libro está? Pero no está. En ninguno, porque esto en el papel se ve como muy de ficción, se ve como una gran mentira, ¿no? Y todo lo que hay aquí, en los libros que he escrito, que parezca una gran mentira, está mal escrito. Eso ya es una cosa fundamental, porque si tú cuentas una trola, que es lo que cuentas, son ficciones... es lo que te iba a decir, digo, tú a tus alumnos se lo dices, ¿no? Claro. Vamos a contar trolas. Vamos a contar trolas, pero tienes que tener el arte de que la trola parezca la verdad, porque lo peor que le puede pasar a un mentiroso es que lo pillen. Entonces esto sería nefasto para... De hecho, cuando uno se inventa una historia, el pilar sobre el que se sienta toda la historia es la verosimilitud, originalidad y verosimilitud. Ahí vamos jugando con esto todo el tiempo. ¿Se va a quedar sin escribir? Eso, sí, seguramente, salvo que a veces pasa esto, ¿no? Que tú estás y de repente dices, ostras, y encuentras una manera de hacer algo que no habías conseguido hacer. Esto me ha pasado a veces. ¿Cuántos años tenías en ese primer premio? 31 o 32 creo que era. ¿Vivías ya de la literatura? No, aquello fue lo que me empezó a... Trabajaba en una oficina y claro, aquello después es que tuve... Eso era el primer premio que me presentaba, después me presenté a otro y también gané, y yo pensé, esto es jauja. Luego he perdido un montón, porque lo normal cuando te presentas a premios, lo más normal es perder. Eso, bueno, pero tú has ganado decenas y decenas. Pero no sabes la cantidad de premios que he perdido, eso es lo que no sabe la gente, y cuando uno gana premios tiene que haber perdido, ¿no? Yo tuve la suerte, a lo mejor la suerte de que el primero que me presenté gané y el segundo también. Y entonces eso, claro, ya me animó a decir, oye, pues es posible, este es el camino. Pero igual si hubiese perdido 10 me habría desmoralizado y no me habría presentado nunca más. Entonces me he presentado a muchos premios, he ganado, pero he perdido muchísimos. ¿Hay premios y premios? Premios y premios. Mira, no sé quién lo dijo, no es una frase mía y tampoco recuerdo quién la dijo, que hay dos tipos de premios, los que están dados y los que no sirven para nada. Yo no estoy de acuerdo en eso exactamente, ¿vale? Hay premios que están dados, no hace falta decir cuáles son, que son una estrategia comercial. Los conocemos. Ahora están de moda y no hace falta decir cuáles son. Y hay otros que no sirven para mucho, que son premios normalmente que convocan instituciones públicas, que publican un libro que se entrega el día de la cena, que es el día en que se hace la entrega de premios y vaya a cenar todo el pueblo o parte de la ciudad, o va la gente al premio, y entonces esos libros solo salen allí ese día para la gente que va a la cena, y después acaban en los sótanos de la institución pública correspondiente y solo salen de allí cuando se inundan los sótanos. O
O sea que es algo bastante frecuente. Pero entre medias hay una serie de premios que te pueden... Primero, los premios están bien dotados. Hay muchos premios que están bien dotados. Voy a especificarlo más. Hay muchos premios que están bien dotados y son limpios. De esto hay bastante. Lo que pasa es que es verdad que los sucios enmarranan mucho, ¿vale? Ensucian mucho, porque los sucios normalmente son premios muy grandes, pero hay premios, por ejemplo, premios de 30.000 euros que son Está limpios. muy bien, claro. ¿Vale? Es un año de trabajo para la mayoría de las personas. Es una ayuda importante para seguir escribiendo. Y entonces, bueno, pues yo creo que hay que apostar por esos premios que después no te van a dar una fama de estar ahí en las librerías, porque hay bastante desconexión entre lo que es el mundo editorial comercial, el mundo editorial, y el mundo de los premios. Son como dos, no debería ser, pero son dos mundos inconexos. Normalmente las editoriales, que son sociedades anónimas, piensan más en la economía y no confían en la literatura, que se pueda premiar por jurados muy, muy cualificados que saben de literatura. Y esto no pasa. Lo que pasa es, y es mucho más importante, que alguien sea mediático, que alguien tenga muchos seguidores. Esto es lo que prima en las editoriales, porque tienen que vender, porque si no sus socios, pues obviamente no están contentos. Volviendo al niño de 7 años, ¿esa primera novela la publicó? No, que va, no. Esto es otra cosa importante en los escritores. Tienes que tener un camino, recorrer un camino, y ese camino es un camino que requiere muchísima paciencia. Creo que una de las mayores virtudes que puede tener un escritor es la paciencia. Así que si alguien está pensando en hacerse escritor, tiene que armarse y pertrecharse de paciencia. ¿Cuántas novelas fueron necesarias para publicar? Pues por lo menos 10 o así. Wow. Seguro. Pues si no 10, a lo mejor 7, 8, pero sí. Sí, hasta que llegó esta, que fue una novela que escribí muy rápido porque no tenía tiempo desde el anuncio hasta el final. ¿La del premio? ¿Cuál fue? Se llamaba Murmullos, una novela corta, era novela corta. Después de esta creo que me dieron el premio Tiflos, que es el premio que organiza la ONCE, con una novela que está aquí, que se llamaba Los trenes de Pont, que publicó Castalia, que es esta. Y bueno, pues luego ya... Vinieron tantas. Los temas más recurrentes suelen ser la vida, la muerte, el amor. Yo no sé si eso son temas demasiado manidos o son temas que tú también utilizas. No, es que esos son los temas. Son los temas, ¿no? Quiero decir, fuera de eso, ¿qué hay? Si es que no. Es que no puedes seguir escarbar en otras cosas. Es claro, muy difícil. Además, es que es lo más trascendente. Claro, la vida, la muerte y el amor. Es lo que le interesa, yo creo, que a todo el mundo, pero eso implica que a mí me interesa. Claro, la muerte, ¿cómo no te va a interesar la muerte? La vida, por supuesto, el amor, ¿cómo no te va a interesar el amor? Todo esto es lo que hay, es que no hay mucho más. Es decir, temas universales no hay muchos más. Después está la manera en que tú abordas los temas universales, cómo piensas la trama para que te lleve a esos temas universales, o si no la piensas, cómo te pones a escribir para llegar a alguna parte, ¿no? Pero no hay muchos más temas. Eso... Let you go. I needed all those times we fell apart. I'm bleeding. I want you. I need to know what you're feeling. Won't you stay? Y depende también luego el prisma, ¿no? A ti te gusta utilizar mucho el humor. Me gusta utilizar el humor... Para hablar del amor, de la muerte y de la vida. Sí, porque el humor te permite muchísimas cosas que no te permite nada más. Es decir, hay géneros que son demasiado asfixiantes o géneros demasiado artificiales para contar cosas que duelen, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, el suicidio es un tema relacionado con la muerte y la vida, ¿no? Es la unión. Muchas obras de suicidios se tratan con humor. Yo las que conozco,
Prohibido suicidarse en Primavera Teatro Alejandro Casona. En Picado de Nick Horby, de 4 que coinciden en una azotea para suicidarse. Delicioso suicidio en grupo de Ato Paslina. Bueno, hay un montón. La tienda de los suicidas de un francés que ahora no me acuerdo el nombre, ¿vale? Muchísimas obras que tratan sobre temas trágicos utilizan el humor para suavizar el tema trágico. A mí eso me gusta mucho, no solo para suavizar lo trágico, sino para poder adentrarme en territorio, ahora que todo es políticamente correcto, en territorios donde a lo mejor de una manera seria no te podrías adentrar ni de casualidad. Y entonces el humor te permite eso. ¿Pero siempre o solo ahora? Siempre. A mí ¿Ha sido siempre? Yo creo que desde pequeño siempre el humor, y de hecho nosotros nos unimos a nuestros amigos y a nuestras parejas por el sentimiento del humor recíproco, porque... Me refería sobre todo a que parece que ahora, ¿no?, hay más censura, sí, hay que tener Hombre, más cuidado que dices cómo lo dices, y el humor todavía deja esa cancha a que puedas decir lo que quieras. Te deja siempre y cuando, primero, no sea ofensivo, y eso hay que tenerlo claro, y segundo, no sea tendencioso, ¿vale? Esto también es importante. En estos momentos estamos en un mundo donde hay dos tendencias, por lo menos en España, ¿no? Hay dos tendencias, tú te decantas por una tendencia o te decantas por otra, eso es evidente. Pero ninguna de las dos tendencias es estrictamente mala y ninguna es estrictamente buena. Entonces, creo que lo que no se te tiene que notar mucho es la tendencia, para que el humor funcione bien. Bien. Ese niño de 7 años que empezó a escribir antes de leer, ¿cuándo comenzó a leer? Porque, ¿no?, siempre... Pues eso, más o menos, pues a lo mejor 2 o 3 años después, a los 10, yo tuve la suerte de tener un profesor que nos inculcó la literatura a mucha gente, y de ahí, de ese profesor, que es un escritor valenciano, que vive casi la mayor parte de su tiempo en Francia, se llama Alphonse Cervera, y que, bueno, pues gracias a él muchos pues adoramos la lectura y fomentó más todavía la escritura. Para ser un buen escritor hay que leer primero. No. ¿No necesariamente? No, a ver... Esto es lo primero que escucho. No, yo no estoy de acuerdo en eso para nada. No, o sea, para encanta. ser un buen contador de historias no hace falta leer. Mira, yo conocí a un pastor que me contaba historias y no sabía leer, era analfabeto. Y yo estaba ahí de pequeño escuchando y manejaba lo que se tiene que manejar, o sea, sabía exactamente cuáles eran los códigos de manera innata, cuáles eran los códigos para contar una buena historia, que básicamente son dos cosas. ¿Qué es lo que tienes que contar y lo que no tienes que contar? Sobre todo esto último. ¿Qué es lo que no tienes que contar y cuándo tienes que contar lo que tienes que contar? Y eso él lo sabía perfectamente. Y sabía ordenar para que tú estuvieras todo el tiempo enganchado a la historia. Sabía hacer todas las pausas y sabía darte la información cuando ya no podía más, cuando ya la necesitabas. Claro, para esto no hace falta leer. Después, obviamente, la escritura es una herramienta que se apoya mucho en el lenguaje y en estructuras que puedes conocer en las obras que lees, pero que pueda existir un gran autor, alguien que de manera innata te sepa contar historias, creo que en el mundo hay muchos que son capaces de contarte una historia y escribirla si se tercia. A lo mejor hacen faltas de ortografía, pero esto es lo de menos. No es que no sea importante, se corrige y ya está, ¿no? Se corrige y ya está, pero bueno, no es que sea lo de menos, pero no tiene importancia comparado con lo grande que es el tener la habilidad para contar una historia bien. Porque hay que tener la habilidad, aunque luego el escritor se vaya haciendo. Hay que tener la habilidad, pero todas las habilidades, hay gente que no nace con esa habilidad, la mayoría no nacemos con esa habilidad, pero también se puede aprender, o puedes aprender por el camino, o puedes aprender con un taller. Esto... Hay muchas maneras de aprender. Puedes aprender tropezándote. Eso. Claro, que es lo que haces, ¿no? Enseñar a mucha gente que tiene inquietud por la escritura y que probablemente no tenga ni idea. Pero lo hago porque antes me he tropezado muchas veces. Entonces, como me he tropezado muchas veces y sé exactamente todos los problemas que he tenido a lo largo de mi trayectoria de escritura, pues puedo decir, oye, cuidado, que si haces esto, pues igual si utilizas este narrador vas a tener un problema luego. Igual sí, entonces pues puedo orientar a la gente, porque al final, más que... Yo hago talleres de varios tipos, hago talleres que son teóricos
y hago talleres, casi todos los talleres, incluso esos teóricos, son de orientación. A mí lo que me interesa es ver al alumno exactamente cuál es su manera de contar, que esa es otra cosa. Yo creo que es un error bastante habitual el intentar modificar la manera de escribir del alumno, la manera de contar. Cada uno tiene un patrón único, que depende de familiares, depende de amigos, depende de las experiencias tuyas, depende de lo que has leído, de lo que has visto, depende incluso también todo eso, que ya es un patrón único, además tus genes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Si cada uno somos diferentes, cada uno tiene una manera de contar. Lo que pasa es que la mayoría de gente se contamina de lo general. Para mí escribir bien es escribir de manera particular, no escribir como escribe todo el mundo. De manera particular, como uno se sabe expresar y de los temas que le laten. Y con lo que él idea. O sea, si tú haces una comparación, una metáfora, no tiene que ser una comparación, una metáfora que ya exista, porque eso lo sabe hacer cualquiera. Claro. Tiene que ser algo que tú has visto en un momento determinado. Algo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora, Sánchez Robles, que está aquí al lado, que es de Caravaca de la Cruz. En una novela suya, bueno, podría citar muchísimas cosas de Sánchez Robles, pero sube a una montaña y entonces allí, con la bicicleta, ahí vi a una chica, que es la chica de la novela. ¿Cómo la describe? La describe como la chica más despeinada que había visto jamás, ¿vale? Es una manera muy visual de verla, ¿no? Eso se le ha ocurrido a él, yo no lo he oído nunca, ¿vale? Le podría haber dicho 1000 cosas comparando que formaran parte de las frases manidas, de las comparaciones manidas. Esto es lo que digo, ¿no? Cada uno tiene que buscar, y esto lo digo solo en esta parte, digamos, más poética. En la parte estructural, pues lo mismo. Que no hay un guión. No, de cómo hay que hacer una novela. No debe haber un guión, no debe haber. Aunque nos vendan millones de guiones y millones de cursos de creatividad. Ese es el problema. El problema es que lo económico al final siempre prima y a la gente el cambio le cuesta asimilarlo. Y eso las editoriales lo saben. O sea, vender un patrón es fácil, ¿vale? Porque así todos se acogen ahí y ese patrón no está mal. No está mal y está probado económicamente y funciona, ¿vale? Eso está probado. Pero ¿dónde está lo artístico si te mantienes, te dedicas a seguir un patrón que ya te han dicho? ¿Qué diferencia hay esto entre copiar un cuadro en estar reproduciendo las meninas? Lo podrás hacer bien, pero son las meninas, ¿no? Entonces, al final, la creatividad tiene que ir mucho más allá de un patrón, no puede ser algo que tú sigas y ya está. El verdadero arte está en crear algo nuevo. ¿Que es lo complicado? Claro que es complicado. ¿Y que eso requerirá talento y formación, o formación por lo menos? Pues también. Cada vez hay más escritores, más gente con la inquietud de publicar un trabajo. Esto entiendo que sucede más desde la pandemia, ¿no? En la pandemia estábamos en una realidad hostil. ¿Eso qué significa? Pues que no nos gustaba lo que había ahí fuera. Estábamos encerrados y claro, mucha gente pues aprovechó para salirse de su realidad y crear realidades imaginarias y se sentía más cómodo en su imaginación que en la realidad. Entonces ahí salió muchísima gente, muchísimas obras, pero muchísimas. A mí me llegaban obras por todos los sitios, no sabía ya lo que hacer. También las redes sociales, ¿no? Nos han dicho que todo el mundo puede ser, pues eso, influencer, tener muchos miles de seguidores y dedicarse a ello. Todo el mundo puede ser lo que quiera, más o menos, pero de entrada tiene que proponérselo y le tiene que gustar. Si uno quiere ser escritor, porque quiere ser escritor para ir en Ferrari y ligar mucho, primero que está totalmente equivocado. Se ha equivocado de profesión. Se ha equivocado de profesión, ya te lo digo. Y segundo, le tiene que gustar escribir. Porque entre que te guste escribir y ser escritor hay una diferencia sustancial, lo decía Onetti, que una cosa es gente que lo que quiere es ser escritor. O sea, y yo tengo alumnos que si la obra se la hiciera yo y ellos pusieran el nombre estarían súper contentos. Pero no es eso. O sea, si no tienes el gusto, si no te diviertes escribiendo, el camino que estás realizando es malo, ya te lo digo. Y además te frustrará, porque al final lo que hace que uno siga un camino creativo es la pasión. Bueno, sí, te frustra y acabas abandonando, ¿vale? Porque claro, si no existe esa pasión, eso es normal, ¿no?
¿Cuándo te diste cuenta que la pasión estaba? ¿Cuando ya eras un niño que empezó Pues con yo 7 creo años? que eso desde pequeño, porque claro, cuando tú te vas en los recreos, en vez de jugar a no sé qué, a fútbol, a ladrones y polis y todas esas cosas, y te vas a escribir, pues bueno, ya dices, hostia, qué raro soy, ¿no? Pues algo pasa aquí, ¿no? Y, yo me iba a ¿Y lo escribir. tenías claro? ¿El qué? ¿Que me Pues gustaba que eras escribir? distinto, que eras distinto, que no jugabas a los polis. Hombre, yo veía que todos iban y yo no, pero por suerte había algún otro amigo que también se venía a escribir, con lo cual... Estabais pues, conformes. una cosa es ser raro uno solo y otra cosa es ser raro dos o tres, ya eso cambia. ¿Erais los intelectuales de la clase? ¿o qué? No, intelectuales no, lo que pasa es que cada uno le gustó una cosa, si es que no, tampoco, o sea, yo no critico, a mí también me gustaba jugar a fútbol de vez en cuando, pero perfectamente, todo es válido. Sin embargo, cuando decidiste ir a la universidad, primero en las ciencias, siempre relacionamos a los escritores con carreras de letras y no necesariamente, lo hablábamos antes de la entrevista, que no necesariamente tiene que estar vinculado un buen escritor a una carrera de letras. No, para nada. De hecho, hay muchísimos escritores que tienen carreras de ciencias. Además, esa separación entre ciencias y letras es un poco así. Hay carreras de ciencias y carreras de letras que yo no sé muy bien. Por ejemplo, psicología es una carrera que se accede por ciencias. Sí. No Hay tiene mucha mucho letra. sentido. No tiene La única ciencia mucho es la sentido, estadística. Claro, pero bueno, porque tenga estadística. O sea, que tampoco hay una... Y después grandes escritores, pues José Luis San Pedro, pues era economista también, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero vamos, hay infinidad de autores que no proceden del mundo de las letras, no todos son periodistas o estudian carreras de letras. It's the setting sun from the season, you know. Everyone sees the starlight go. Don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. When you're falling down, first day of school, everyone feeling all confused. Don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. Dancing away the time, and tell me what you're thinking of. 'Cause there is... Eres cuentista. ¿Qué tipo de cuentos? Soy más novelista. Sí, y bueno, y dramaturgo. También. Yo creo que quizás, si pudiéramos ordenarlo, sería novelista, dramaturgo y cuentista. Novelista porque nací así, o sea, y casi todas las historias que cuento requieren necesitan ese recorrido, y porque me siento muy a gusto escribiendo novela por encima de todo. Porque yo escribo las novelas sin pensar. Esto es lo bueno, o sea que yo me dejo llevar por completo, parto de un presupuesto total de libertad, porque esto es lo que a mí me parece maravilloso en la escritura, es no saber a dónde vas a acabar, ¿no? Dejarte llevar por completo. Eso implica que no tienes que estar pensando en si está bien o está mal, y mucho menos tampoco tienes que estar pensando en lo que va a decir la gente. Yo escribí esta novela, y cuando la escribí, mi madre me dijo, por favor, públicala cuando yo haya muerto. Claro, si hubiese sido por ella, no la habría escrito. Si hubiese pensado en ella, yo no la habría escrito. Pero lo bueno de escribir es, bueno, tú lo tienes y puedes hacerlo, y si lo haces con completa libertad, tienes la mayor probabilidad de que te salga bien. Porque si estás limitado por algo, ya empiezas a fallar a la hora de escribir. Pero ese por algo que es el método, el tema, los estereotipos... No, bueno, eso es todo lo que has comentado, son fallos que tienes que evitar, eso está claro. Pero fallar me refiero a empezar a escribir partiendo de coacción de libertad para la escritura. Es decir, no poder plasmar todo lo que te venga ahí por algún motivo que normalmente son esos dos motivos, o porque esto no va a estar bien, o porque lo que van a decir los demás, ¿no? Entonces, vale. Si partes de eso, ya te estás limitando mucho y vas a estar coaccionado todo el tiempo. Por supuesto, todo lo que has comentado tú son cosas que después, en la revisión o antes, depende cada uno cómo escriba, si escribe por impulso, si escribe de manera planificada, pues verá. ¿Tu manera cuál es? La mía Impulso. es rara. La mía es por impulso casi todas las novelas, por eso que te digo, de dejarme llevar. El teatro también lo escribo por impulso. Y las novelas las dejo descansar
y cuando están descansando escribo normalmente teatro o cuento. Para Y el- desengrasar. Para desengrasar. No, para intentar que se me olvide la novela, que esto es algo fundamental. Que los para personajes luego- te absorberán, ¿no? te absorben, pero también tú estás con una mirada demasiado centrada en la novela, te tienes que separar, tienes que dejar que haya tiempo para poder acudir a ella con una manera objetiva, porque lo que haces cuando la dejas descansar es intercambiar el punto de vista. Tú pasas de tu punto de vista de escritor, que está ahí metido en su historia, a analizarla con ojos de lector, ¿no? Cuando pasa el tiempo. ¿Se pasa duelo cuando se termina? No, todo No. lo contrario. Alivio. Sí, es más alivio que duelo. ¿Es tormento cuando uno está en proceso creativo? Es tormento, no el proceso, para mí, porque cada uno es de una manera. No tanto el proceso creativo, a mí el proceso creativo me encanta, como las primeras revisiones también me gustan, pero las revisiones finales me parecen un tormento. Ese momento en que... Más purista, más Sí. de ir Sí, puliendo. de ir puliendo, de ir viendo, de ir analizando, de la parte más racional. Yo la parte más racional, esa la llevo peor, ¿vale? La llevo peor que la parte puramente impulsiva, ¿no? De hecho, pues muchas clases yo las improviso, porque me gusta más, me salen mejor las que improviso que las que preparo, y las charlas y todo lo Me que... pasa lo mismo con las entrevistas. A mí me pasa en muchos, sí, en todas partes, ¿no? Pero ahí hay una magia, ¿no? En la improvisación. Es el gusto, porque a mí lo que me pasa es que si yo lo preparo, luego no me da gusto contarlo, porque es como si ya lo hubiese contado, ¿no? Claro. Entonces eso me pasa con las novelas también. Y después los cuentos sí que los planifico más. Los cuentos sí que pienso, planificar implica saber pues cómo voy a tratar el tiempo ahí, si voy a romper el tiempo, si voy a romper la linealidad, qué narrador voy a utilizar, desde dónde va a contar, cuál es el punto de vista. Los cuentos solo qué voz le voy a dar, ¿no? A la obra, es muy importante también, qué tono, si va a ser humorístico, si va a ser trágico. ¿Y el impulso se puede sostener durante mucho tiempo? ¿O la novela...? A veces sí, a veces estás escribiendo y llegas al final sorpresivamente. A mí me ha pasado bastantes veces, pero también he escrito mucho y ya sé caminos que no me llevan a ningún sitio, ¿eh? Aunque intento explorarlos todos, pero a veces llega y otras veces tienes que cortar para racionalizar. Eso me gusta bastante menos. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a escribir? A escribir al día, no voy un poco... Por impulso. No tengo esa disciplina que recomiendo a mis alumnos, porque ya yo sé que yo voy a seguir escribiendo. Entonces, pues no lo sé. ¿Pero escribes todos los días o hay días que no es necesario? Hay días que no escribo, pero antes escribía todos los días, ahora ya hay días que no escribo. Pero mi proceso creativo es que si yo estoy creando una novela, que cuando estoy creando una novela soy muchísimo más feliz, o sea, yo me noto que estoy mucho mejor. Lo que hago es que la creo, lo que es el proceso creativo viene a durar 15 días, 10 días. Por ejemplo, esta novela la escribí en 15 días, ¿vale? Pero luego eso es un tiempo récord. Lo que es el primer borrador. Luego estuve 9 meses revisándola, ¿vale? Hay otra, más o menos es el proceso que empleo. El proceso, lo que dura meses y meses es la revisión. Y ahí paso muchísimas horas. En la explosión de la creatividad, en la explosión de crear el primer borrador, ahí ni duermo, ahí puedo tirar 20 horas al día, perfectamente. En ese proceso, ¿tú eres de los que escribes conscientemente o a ti te escriben? No, mi sensación es más de que a mí me escriben. Sí, o sea, ¿verdad? no es una sensación de yo estoy conscientemente escribiendo. Lo que digo es intentar eso es lo que propongo yo muchas veces, dejarte llevar por completo, y es casi como una escritura automática, no sé de dónde salen las ideas, no sé cómo se me ha ocurrido eso. A veces hasta me sorprendo a mí mismo, que eso es maravilloso, ¿eh? No para decir, oh, qué bueno soy, sino, ostras, ¿esto de dónde habrá salido?, ¿no? Sucede, lo escucho más de una vez, que a los artistas pues serán las musas, ¿no?, de las que se habla. Será eso. O una Pero fuerza, ¿no?, que a través del instrumento... Bueno, el desequilibrio, la locura que tenemos todos los escritores, ¿no? Porque ayer lo comentaba yo en clase, todos los que estáis aquí sois unos desequilibrados. Eso, si os gusta escribir, porque tú ¿para qué acudes, para qué te pones a escribir algo?
Te pones a escribir porque tienes un desequilibrio e intentas equilibrarte por la escritura. De hecho, ahora está muy de moda la escritura terapéutica. Tú la utilizas también, ¿no? Sí, de hecho escribí un libro con una catedrática de psicología y estoy dando clases en la universidad de ejercicios de escritura para activar, agilizar la mente. Por cierto, hace ya muchos años di un taller en la universidad que fue el primero de estos que hice en relación con la escritura terapéutica, que era ejercicios de escritura creativa para agilizar la mente y potenciar la memoria. Y el primer día se me olvidó ir, y el segundo día fui con la camisa al revés, con lo cual, fue en la Universidad de Valencia. Y bueno, hay gente todavía me lo recuerda de estas cosas, pero bueno. Escritura terapéutica. Es muy... No hace falta saber escribir, para realizar el ejercicio de una escritura terapéutica. Claro que no. O sea, hace falta saber volcar lo que tienes ahí dentro. ¿Qué pensamientos son malos? Los que se quedan ahí y están haciendo daño. La escritura te permite liberar, o sea, hacer la transición, sobre todo si es a mano. Contarte, explicarte, sacar eso que te está doliendo, verlo sobre el papel. Todo esto, permitir que fluya el pensamiento por la vía de la escritura es un método buenísimo. Siempre, me explico, hay veces que la emoción es tan fuerte que primero entiendo que hay que vivirla y después soltarla, porque a veces escribir cuando uno está en el pico de intensidad de dolor puede ser contraproducente, ¿o no? Pero es algo que te tiene que nacer a ti. Depende de tú cómo estés y qué necesidad tienes. O sea, no entiendo la escritura terapéutica si no es parte de la necesidad de la persona. Del impulso otra De vez. decir, escribo porque voy a escribir y me sale y vomito aquí todo lo que tengo. Vale. Si no tienes ganas de vomitarlo porque, como tú dices, todavía tienes que procesarlo, esto es otra cosa. O sea, provocarte el vómito no es muy bueno. Si el vómito nace solo, hay que dejarlo fluir y eso sí es muy bueno. Por eso en ese proceso de escritura terapéutica habrá días que uno se siente a escribir y otros no, y no pasa nada. Sí, hay mucha gente que coge el hábito y le gusta pues levantarse por la mañana, que en principio es lo mejor. Por ejemplo, Arthur Rimbaud se levantaba a las 3 de la mañana porque decía que era cuando estaba en contacto con las musas y se ponía a escribir. Hay mucha gente que tiene el hábito de levantarse pronto por la mañana y escribir ahí, pues eso, lo primero que le viene a la cabeza. ¿Has tenido hábitos de estos? ¿Has tenido algún...? Yo no. ¿No? ¿Nada? De ¿Ni ese métodos, ni...? No, yo no. Anárquico. Una vez escribías una novela de una manera, otra vez de otra, Sí, otra vez con insomnio, otra vez sin insomnio. Es muy malo para las editoriales. Las editoriales esto no les gusta, porque lo que quieren es encasillarte y poner... Y si yo saco una novela... De hecho, cuando saqué esta novela, lo primero que me dijo la editorial es queremos otra igual. ¿Por qué? Porque así ya saben dónde me pueden vender. Al final estamos etiquetados todos de una manera. Si te desetiquetas, eso no es bueno. Es bueno para ti, creo yo, pero no bueno para ti comercialmente. Entonces, ¿en qué momento uno, si quiere ser fiel a sí mismo, se tiene que desmarcar? No, tienes que tomar una decisión. ¿Te desmarcas o no te desmarcas? ¿Sigues haciendo lo que tú quieres? Eso es un pacto siempre. Por mí fuera, mis novelas, yo creo que si las sacaba, lo que yo sacaría de lo que yo escribo no las leería nadie. Porque yo las escribiría de tal manera que probablemente no las comprendería nadie. Pero las escribiría yo para mí, tal y como me salen, ¿no? Luego tengo que hacer un pacto, ¿no? De decir, hostia, es que tengo que comer, algo tengo que ganar, ¿no? O presentarme un premio. Entonces tengo que ir, digamos, modificándolas para que sean más legibles y que las entienda todo el mundo. No digo que las entienda porque yo tenga una inteligencia superior ni cosas de esas, ni muchísimo menos. Digo, para que dentro del caos que he creado yo a la hora de vomitar, ¿vale? Pues haya cierto orden en ese caos para que la gente lo entienda. Mis novelas al final no son un caos, alguno puede ser un caos, pero no son. Cuando salen al mercado, pues son unas novelas que la gente las lee, la atrapan y no se ve ahí sumida en el caos. Pero hay que pensar una cosa, que es el caos el que te provoca la emoción. Cualquier emoción viene del caos. Entonces lo que tienes que hacer es intentar hacer comprensible el caos. ¿A ti qué te emociona? A mí muchísimas cosas.
vamos, normalmente las cosas pequeñas, los costes pequeños, las cosas que te encuentras en el día a día, algo que dices, ostras, un pequeñito detalle, algo hay muchísimas cosas que me emocionan, por supuesto. I went down to the seaside town, bought a little drink just to cool me down. Come on everybody, I wanna meet you by the town. Come on everybody to the seaside town, come and have a drink, come cool down, I wanna meet you there. We walked down to the shoreline, had a little swim with a friend of mine. Come on everybody, I wanna meet you by the town. Come on everybody to the seaside town. Hay más escritores que lectores. Muchos se autoeditan. ¿Estás a favor o en contra? Estoy ni a favor ni en contra, pero sí he de advertir que la autoedición no sirve para mucho o prácticamente para nada. A alguien le ha servido, ¿vale? A algún autor le ha servido, ¿vale? Autoedición es que uno va, se saca el ISBN y se va a una imprenta, lo maquetan y Lo imprimen. o lo maqueta él y se lo imprimen, ¿vale? Eso es autoedición. Eso no va a estar en las librerías. Eso no va a tener una red comercial de ningún tipo. Eso te haces Lo tú vas una a tener página que web y lo intentas tú vender. Intentar tú, es la aventura por tu cuenta en medio del océano. Que para ¿vale? que le salga bien a uno, a dos o a tres, pues... Yo a toda la gente, salvo esta persona o dos personas que conozco que han autopublicado y les ha funcionado bien y han vendido, incluso después los han fichado editoriales grandes y han sido pues bestsellers, pero yo toda la gente, el resto, todos han sido fracasos absolutos y eso tiene esa limitación. Pero lo que sí me parece mal es la cantidad de editoriales que juegan con la emoción, que juegan con el ego, que esto tenemos mucho de los escritores, y les dicen, este es el mejor libro que hemos recibido en los últimos 20 años. Dame. Que te Dame 5.000 euros que lo vamos a publicar porque nos encanta. Esto a mí me parece muy rastrero. Eso me emociona, pero para mal. ¿Y esas Me editoriales también pueden, se da el caso de que puedan robar la autoría? No ¿O uno conozco casos. antes de mandar un manuscrito debe de inscribirlo, no? Tiene que haber una inscripción, bueno, hay muchas maneras. Al final son pruebas de fehaciència. Tú tienes que demostrar que la obra es tuya en un momento determinado. Entonces, un simple correo que te envíes, yo lo que hago es cuando termino una obra, la paso a PDF y firmo el PDF con mi firma digital. Si tú se la envías a alguien, eso son pruebas de fehaciència. Después hay registros de la propiedad intelectual, que son autonómicos, y registros de propiedad intelectual que hay por internet, como por ejemplo Shape Creative. Yo creo que es mejor registrar. Después, la prueba siempre es indiciaria. Es decir, cuanto más indicios haya, si alguien te ha copiado, pues... También hay que pensar que muchas veces tú te inventas una historia y luego resulta que otro se la ha inventado, pero no te ha copiado, es que se la ha inventado igual que tú. Esto sucede, Sí, y en publicidad eso pasa sucede muchísimo. mucho, con los eslogan y sucede. Al final todos nos rodean las mismas cosas y somos seres sintientes que al Sí, sí, final por eso. es fácil que se nos ocurran las mismas ideas. Claro, mucho. Pero la manera de contarlo de cada uno sí es particular, ¿no? Es particular o tiene que ser particular, ¿vale? Cuanto más particular sea, más difícil será que te copien. Y esta capacidad tuya para crear tanto, ¿cuántas novelas, cuántos libros, cuántos cuentos, teatro creas al año? No sé cuántos creo al año. Es que es también variable al final y lo que saco. Una cosa es lo que creas y otra cosa es lo que saco. Bueno, yo estoy hablando solo de lo que Claro, has editado. yo tengo mucha obra que no está publicada, muchísima. O sea, tengo novelas que no las he publicado por muchas circunstancias. Tengo cuentos que no he publicado, tengo obras de teatro que no he publicado. Y dentro de lo que son las obras, tengo mucha parte que está eliminada y que lo que he eliminado está ahí, ¿vale? Pero pues, a lo mejor esta novela en origen era el doble. Y yo juego mucho para que, por ejemplo, una novela de este tipo, pues el lector la lea de una manera que no pueda dejarla. Entonces trabajo mucho la intensidad. Cuando termino una novela trabajo muchísimo
la intensidad. ¿Y te quedas muy vacío después de esa intensidad? Sí, te quedas así como si hubieses hecho una carrera de fondo. Yo no es que haga muchas carreras, pero cuando he hecho alguna es eso, es un desgaste, por supuesto, es un desgaste. De hecho, en mi otra madre, que está por aquí, no sé dónde estará, mi otra madre, ahí perdí el conocimiento cuando la terminé. ¿En serio? Entonces la escribí en 9 días y luego... ¿Pero lo tuyo son los 9 días? No, bueno, 9 Porque días, porque en este aquello caso fueron también. 9 días. ¿La ópera magna también? No, Bueno, no has pero dicho... sería 10, 15 días, Vale, sí, más o sí, menos. bueno, Sí. 2 semanas, sí. 9 días. Sí, la creación. Luego la revisé, ¿vale? La estuve revisando. ¿Y qué pasó para que te Meses y meses. desmayaras? Pues es una situación muy asfixiante la de esta novela, donde bueno, estaba toda sucedía en un único espacio. Era más un cuento. Esto es lo típico que digo, esto es más territorio cuento. Podrá ser larga para un cuento, pero es un cuento. ¿Por qué? Porque transcurre en un único espacio, con solo unos personajes. Entonces ahí no hay una gran variabilidad. En un momento es una escena, en realidad es una escena, no hay cambios de tiempo. Esto es un territorio bastante apto para el cuento. Y todo era muy claustrofóbico, era de un niño de 14 años que nunca había salido de su casa. Su madre tenía las persianas cegadas y tal y cual, y todo lo que él conocía del mundo exterior lo conocía por su madre, porque se lo contaba a su madre. Pero claro, era una situación muy asfixiante para el niño. Meterme en el papel de ese niño y de esa casa me llevó a... Aparte de que yo suelo perder el conocimiento bastante, así, cada X tiempo. Bueno, espero que no suceda en lo que nos queda de entrevista, Yo espero que llevamos tampoco, pero bueno, no te lo garantizo. Hay que ser empático para escribir, Sí, hay que claro. meterse en la piel de cada personaje para que la novela llegue al corazón del lector. Imprescindible, vamos. O sea, hay que hacer un trabajo actoral. Por eso a mí hacer el teatro me viene bien muchas veces. Porque por meterte en la piel, hay que meterte en la piel. Tú tienes que desdoblarte por completo en cada uno de los personajes que salen en la obra. Y actuar como actuarían ellos y no actuar como actuarías tú. Pero ¿cómo puede actuar uno como un asesino en serie? Pues metiéndote en la piel del asesino en serie, no tienes que ir a Tiene que matar a nadie, documentarse eso lo puedes mucho. obviar, no hace falta, Sí, ¿no? pero sí puedes meterte en la mente del asesino en serie y ir viendo sus motivaciones para matar, qué es lo que piensa, intentar meterte ahí. A mí, por ejemplo, eso no me gustaría, meterme en ese papel, en el de un asesino en serie. ¿Cuál ha sido el papel en el que más has disfrutado? Pues en muchos, no sé, no sabría decirte el que más, cuál ha sido. No tienes sé. ahí el papel, ¿no? No, hay, por ejemplo, así que hablábamos de asesinos en serie, lo más parecido puede ser alguien que es el antagonista de Ópera Magna y que es un personaje que es muy cerebral y tiene estrictamente, y meterme en la mente, o sea, tiene que pensar exactamente lo que va a hacer el protagonista para poder él actuar y bueno, no puedo desvelar mucho más, pero ahí en ese papel me tenía que meter y no es que fuera costoso, pero entrar no era cómodo. Muchas veces entras en personajes que no es cómodo entrar, ¿no? Y te sientes, pero bueno, al final es que tienes eso, que hacer ese trabajo de meterte, ¿no? Decías antes, eres valenciano, llevas un tiempo viviendo en el noroeste murciano, en concreto aquí donde estamos, en Cejín. Hoy estamos en el Casino Filimar, en este sitio maravilloso. Los que nos están escuchando, que tengan interés, ¿no?, por mejorar la escritura, por publicar su novela, su cuento, su obra de teatro, puede acceder a tus talleres, a tus clases a través de online, ¿no? Sí. ¿O haces también las actividades presenciales aquí en la comarca? En la región de Murcia presenciales no hago, pero sí hago online. El online funciona fenomenal. Después lo que también hago, pues si es un asesoramiento directo, sí, pero si es un taller eso no. Pero el online, ya te digo, funciona muy bien. Mis talleres, bueno, mi página web, ahí se puede encontrar, en vicentemarco.es, me la ha pagado el gobierno. y bueno, pues hago talleres y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí porque bueno, hemos venido al casino porque es un sitio al que vengo yo a comer todos los viernes porque está muy bien y después
me siento muy cómodo en Cejín, cada vez me cuesta más, me gusta Valencia, me encanta Valencia, vuelvo a Valencia mucho, pero ya solo pasar con el coche por Valencia, yo en Valencia iba siempre en bici, ahora pues cuando llego tengo que ir en coche, pero Cejín es un pueblo genial para vivir, ¿no? 15.000 habitantes, Caravaca, 25.000 habitantes, Bullas, Mula, son pueblos ideales para vivir, porque tienen una cantidad de habitantes que no es un pueblo de 300, que en Valencia hay muchos, que se está despoblando, ¿no? Tiene servicios, es verdad que no tiene todos los servicios, por ejemplo, teatros no hay, ¿vale? No hay mucho teatro, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo aquí la verdad es que estoy muy, muy, muy a gusto. ¿Qué historia te queda por contar? Después de haber contado tantas, ¿tienes ahí alguna que quieres plasmar en algún momento? Bueno, hay alguna que tengo ahí, como yo tengo una que de vez en cuando me apunto cosas que se me ocurren y a lo mejor esas explotan. No sé si las contaré en teatro o las contaré en narrativa, pero son pues cosas, no hay ahí una en concreto que ahora diga yo, la quiero contar. Ahora estoy empezando una cosilla que igual prospera como igual no prospera, normalmente prosperan. Igual hago, a veces las convierto en teatro, en estas cápsulas que hago, como lo que decías de Moratalla. Ahora tengo un proyecto también chulo de teatro aquí abajo, que es un sitio pequeñín que se llama Nonoteca, que es un espacio muy pequeño, y entonces he visto que a 400 kilómetros a la redonda no hay nada parecido a algo que yo hacía en Valencia, que llamaban microteatro, que creo que microteatro es marca registrada, pero que es teatro en pequeño formato, 15 metros, 15 espectadores, sí, y 15 minutos. Y entonces ese espacio es muy bueno porque puedes combinar el vino y el vino y el espectáculo, ¿no? Y que sea algo así como, esto no hay ni en Murcia, que yo sepa no hay. Y después también combinando vino y arte, en Vinarte, en Bullas, el 28 de marzo actuaremos allí haciendo nuestras piezas cómicas. Genial, pues nos lo apuntamos en la agenda para acudir. Y un último consejo, para aquel que tenga ya, pues eso, la inquietud de escribir, pero se siente un inepto porque todavía no tiene el ego del artista desarrollado. ¿Qué le dirías? Pues, si le gusta escribir, ya no es un inepto. O sea, el gusto de escribir ya te lleva a un montón de sitios. Después el aprendizaje es relativamente sencillo si te gusta. O sea, por supuesto te pueden enseñar a tocar un instrumento, te pueden enseñar a pintar un cuadro y te pueden enseñar técnica. Pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental es el gusto por escribir. Vicente, ha sido un placer conocerte más, charlar contigo en este marco incomparable del Casino de Cejín y en este programa Gente de aquí para toda la comarca del Noroeste. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu talento y por toda la trayectoria. ¿Puedo decir una cosa más? Claro. No, que se me ha olvidado, que el día 28 de marzo estaré con Carmen Jiménez en Bullas, que no había nombrado a Carmen Jiménez. Estaréis los dos. Estaremos los dos allí, ¿vale? Porque ella es de Bullas también, para que lo sepan. Fantástico. Muchísimas gracias. Hasta luego. You were real to me. You